querido podcast. Hoy tenemos dos invitados especiales. Mi querido Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate un poquito para nuestra audiencia. Nada, pues me llamo Daniel Montaño, soy de Jaltipan de Morelos, un poco del sur de Veracruz, y actualmente estoy terminando la carrera de Derecho y pues también Contaduría en el sistema de enseñanza abierta. Mira, claro, tenemos un licenciado en Derecho, bueno, futuro licenciado en Derecho de la casa. Ya casi. Y futuro contador también. En el otro lado tenemos a Gabriel. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Preséntanos un poco de ti, cuéntanos. Bueno, yo me llamo Gabriel, soy licenciado en QFB, químico farmacéutico biólogo, tengo 32 años, también soy del sur de Veracruz, soy de San Andrés Tuxtla, muy cerca de Jaltipan, y también actualmente estudio la carrera en contaduría en el sistema de enseñanza abierta. Mira qué bien, dos egresados ya, bueno, uno casi egresado y aparte están complementando sus estudios con contaduría. También tenemos de aquel lado a nuestros queridos compañeros Charlie y Leo, compañeros en la carrera de lengua inglesa. Mucho gusto. Mucho gusto. Aquí presente. Mucho gusto, mis amigos. Mucho gusto. Y bueno, antes de empezar, quisiera saber su opinión de ustedes dos conforme a la moral. ¿Qué consideran que es la moral? ¿Quieres empezar, no? El del abogado primero. Quiero El abogado, ¿no? Bueno, como tú me digas. El que estudié Derecho dije que A ver, el de derecho. La moral. La que tengo una noción de diferencia de la ética, la moral considero que es lo que la sociedad en un conjunto considera que es lo que es correcto, ¿no? Que es lo que está bien, según actitudes, acciones, algunos comportamientos que tenemos en nuestro día a día y que la sociedad completa puede como que avalar que eso está bien, que eso no es algo malévolo, algo egoísta o con valores negativos, ¿no? Simplemente que es lo correcto. Sí. Imagino que tú, pues ahorita has visto casos en los que se manejan cuestiones de moralidad en juicios. Algunos cuantos. Puntualmente hablaremos de algunos que consideres prácticos hablar en este momento. Tú, Gabriel, en tu área de trabajo, ¿ves cuestiones relacionadas a la moral? Sí, y de igual manera que Dani, yo pienso que a diferencia de la ética, que es un poco más como normativo, la moral va más allá hacia temas como de la sociedad, no tanto que estén, sino que es algo más tradicional, por así decirlo, ¿no? El tema de la moral sobre lo que está bien o lo que está mal, de manera concreta. Me parece. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que la moral, pues depende de cada quien, ¿no? En parte, digamos, en un pueblo, en una ciudad, pues va variando la modalidad de cada persona, incluso la ética, pues la ética, digo, es un poco más de uno mismo, que estarla exponiendo ante el público y generando más conflictos, ¿no? Yo digo que lo moral, pues, en sí depende de cada quien, de las personas que uno tenga. Cada quien tiene ese tipo de cosas. Okay. Pues, hablando en cuestiones, por ejemplo, de Gabriel y Dani un poquito más enfocadas en sus campos, ¿alguna vez ha pasado que han tenido que hacer algo y ustedes a lo mejor consideren que no está bien, pero no sé, su jefe le dice, no, pues lo tienes que hacer, aunque tú no consideres que esté bien? Me imagino que en el caso de Dani, pues sí habrá más casos así de que... Fíjate que en mi caso concreto, o sea, yo no me he enfrentado a esas situaciones, pero pues sí es bien sabido que pues, la carrera de Derecho, los abogados, pues hay ciertas cuestiones, ciertas prácticas un poco antimorales, ¿no? Entonces, sí hay muchos casos. Mi opinión personal es que en el sur de Veracruz hay muchísimos más de los que debería, pero en mi caso concreto no. O sea, sí me ha tocado, por ejemplo, eso de la moral, de qué es bueno, qué es malo, a veces hay que hacer cosas un poco malas o que sabemos que está mal, no completamente, pero pues tal vez por un bien, ¿no? O sea, sí me ha tocado, por ejemplo, mentirle a un niño y seguirle la corriente de que Santa Claus existe. Es mentirle, pero pues... ¿Quién dice, no, hasta qué punto es bueno, qué punto es malo? Pero sí, en mi caso concreto no me ha tocado, todavía un caso mayor. Un caso así en el que tú digas, no, pues me toca hacer esto y tu cliente te dice, la verdad es que sí lo hice, pero no es tú que me defiendas. Y Todavía no. Esos casos son más para... se dan mucho en el ámbito penal y yo por esas cuestiones no me meto en eso. No te quieres meter porque no te quieres meter en problemas o... Es un área muy... conflictiva, ¿no? Conflictiva, demasiado, muchas mentiras, muchas cosas malas de precisamente lo que mencionas. Me imagino que ya ejerciendo esa parte de, digamos, tu carrera, te va a llenar un conflicto, como estas dudas de
hacerlo o defenderlo o no. Sí, un conflicto interno, ¿no? Un De conflicto saber interno. qué cliente elegir o qué no. Y luego los clientes te pueden mentir, ¿no? Puede llegar un cliente, no, yo no lo hice. Ah, sí, pero aquí están todas las pruebas de, mira, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Y entonces ya te quedas como, ahora a quién estoy defendiendo, ¿no? Entonces, por esa cuestión es que precisamente en esa área del derecho, no. Y es que iba a entrar ya también más lo profesional, o sea, es tu trabajo Así finalmente, es. ¿no? Aunque tú tengas ese conflicto de que sabes que está mal, o sea, de manera no laboral, pues nunca lo defenderías, pero al ser tu trabajo, pues es algo que tienes que hacer. Y de hecho, al menos aquí en México existe un principio que es el de presunción de inocencia. Pues supongo que muchos lo han escuchado, ¿no? Eres inocente hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Y así es como pues suele trabajar o se debería de trabajar la justicia en México, ¿no? El detalle No se lleva en práctica aquí. es un Muy poco seguido. complicado, ¿no? Pero pues lo que decía, ¿no? El cliente, un cliente, sea inocente o no, cualquier persona necesita una buena defensa. Necesita que se le respete sus derechos. Es un derecho. Y si en caso de que sea culpable, ponle tú que cometió el delito, ¿no? El trabajo del abogado es defender que tenga un juicio justo, que no se le vulneren más sus derechos, que no vaya a la cárcel más años de los que realmente debería, etcétera, ¿no? Entonces todas las personas tienen Que tener un ese trato derecho. justo, ¿no? Así Nada es, de así es, defenderlo. sea Porque su hasta forma, ¿no? en quienes han atrapado en flagrancia tienen ese derecho a un juicio, a pesar de que, pues bueno, prácticamente fue como dicen, con las manos en la masa, ¿no? Sí, pero pues igual tiene que, el debido proceso es otro de los principios, tiene que pasar por todo eso y ahí es donde entra el conflicto del abogado, lo defiendo, ¿no? Ya el interno. ya. Sí, esa moral o esa ética que te carcome la mente de preguntarte, ¿no? ¿Estaría bien, estaría mal? Si estaría bien defenderlo o no. Sí, para uno mismo. Qué bueno que no te dediques a eso, porque yo tampoco me dedicaría. Muy complicado. Es un caos, Muy, es un caos. muy complicado. ¿Tú, Gabo, en tu caso, alguna vez en el trabajo has tenido que hacer algo que tú digas? No está Yo bien? estoy en el área de regulación sanitaria y también se presta mucho para eso. De igual manera, yo directamente no lo he visto, pero sí he sabido por parte de los usuarios que se han dado ese tipo de casos de pues extorsión principalmente, ¿no? Por parte de pues de propios trabajadores. Supongamos que ustedes se encontraran en esa situación. ¿Tú en ese caso de extorsión lo harías o no lo harías? No, nunca. Nunca. Fíjate que uno está para servir a la población, nosotros para eso nos pagan, o sea, nosotros tenemos que Sobre todo ser... en tu área, que estamos hablando de ciencias de la salud y... Ajá, y vemos la parte normativa nosotros, o sea, hay muchas veces que la gente, es cierto, desconoce de toda esta normativa sobre la que tienen sus establecimientos, pero pues Dani no me dejará mentir que aunque lo desconozcan, pues no quiere decir que no vaya a poder aplicarse alguna sanción, ¿no? Mi función, más que normativa, es orientativa, pero pues los usuarios te dejan hacer saber todas aquellas cosas que se han enfrentado con las cuestiones normativas. Entonces, pues no, yo siempre lo que les he dicho, si alguien viene, todos nuestros servicios son gratuitos, nada se puede cobrar. Si alguien les está exigiendo algo, que los denuncien. Es a lo que siempre insto a las personas, que no se dejen extorsionar de ninguna manera. Parece correcto. Aquí tenemos a un profesional, igualmente Dani, que como ha dicho, no quiere meterse de hecho en el área penal, precisamente por ese tipo de motivos. Y es donde más se gana, pero no está bien. Tener poco, pero con la conciencia limpia. Mucha ambición, pero pues, Sí. pues no. o Se sea, encuentra sí. mucha variedad en esos campos. En sí. Así es, pero pues valoro más como que esa paz mental, Sí. no deberle nada a nadie, sin conflictos, sin deudas, sin esas mañas, ¿no? Entonces, mejor. Muy bien. derechitos, vean que- ¿Y ustedes dentro de nuestra área creen que alguna vez nos toque manejar algún tipo de casos como los de ellos o creen que la llevamos un poquito más relax? Yo siento que sería, bueno, en cuestión de idiomas tendremos que prestarnos a convivir con extranjeros, ¿no? Aparte de que podemos prestarnos a bueno, al tema racial, ¿no? Actualmente, pues, es, digamos, el anglosajón o el habla de inglés, pues se presta a que, digamos, vienen turistas acá y dicen, no, pues qué buena onda y tal, pero nosotros que vamos allá, se presta a que nos traten como cero, ¿no? No nadie, porque allá es que no superiores que acá, ¿no? Y luego se nota
en cómo es el tratado, ¿no? Porque aquí pues somos buena onda o digamos alguien se mete con no debería meterse, alguien ya más fuera de lo común y obviamente pues tiene ciertos conflictos y puede llegar a escalar aún más. Pero tengo ahí una duda, ¿cómo ejercerías esa parte como traductor? Más o menos, o... Como traductor, Porque ¿no? Como hablante. ahí se podría dar una situación que pues, suele ocurrir mucho, ¿no? Sí, En- los en malentendidos, negocios, ajá. pero en malentendidos a propósito, de A que en propósito, negocios en que tú estés negocios. traduciendo, pero a favor de alguien, y que A digan, favor. no, pues tradúcele esto así, te estoy diciendo esto, pero pues tantito engaño aquí, o Ajá, sea, o tradúcele sí. este documento, pero pues esto no. Ajá, Entonces, pues yo siento que no, ya terminando carrera y ejerciendo esa parte, pues para mí mismo yo le diría la verdad, aunque me digan, no, pues no le digas esta parte o esto, Ujú. pues para mí no está bien silenciado o callarme algunas cosas, porque a mí personalmente no es lo mío, ¿no? ok, sí. Yo le diría la verdad hasta que, pues digamos, todo sea derecho, Ujú. no nada chueco, no nada torcido. Yo por mi parte, pues a ver, yo, o sea, casi no he visto casos o conozco mucho de lo que se presenta ese tipo de cosas, pero yo también diría lo mismo que dijo mi compañero Charlie, que a veces es mejor, es recomendable no, pues, no tener algo de problemas, así. Saltarse esos conflictos, ¿no? Sí, saltarse ese conflictos, porque luego, pues, pasa ese tipo de cosas que, no sé, que uno está en deudas con algunas personas peligrosas y así, y que, bueno, y que ese tipo de situaciones pueden llegar a niveles extremos que puede arriesgar la vida no solo del que está, no solo de aquella persona, sino de aquellos seres conocidos de esa persona que se Principalmente el que está traduciendo, ¿no? Ujú, exacto. Sí, quien se involucra en todo ese tipo de temas no éticos o no morales siempre va a estar en riesgo de llegar a algo como lo que bien dices, de poner incluso en peligro a otras personas y a tu propia misma, ¿no? Sí. Ujú. También siempre hace pues el tema de la cultura, ¿no? Porque es diferente en ciertos países, ¿no? Sí, en cada lugar, la cultura siempre va variando en ¿Tú región. crees que la cultura influye bastante en el pensamiento de las formas de las personas de decir, pues voy a hacer esto porque dentro de la cultura está bien, pero a lo mejor dentro de la otra no está bien? ¿Tú crees que ese tiene un peso influyente en la sociedad? Influye bastante y creo que la cultura se ve como en un mapa, ¿no? Sabemos que ese es el territorio mexicano y que todos tenemos la misma cultura, pero dentro de México, en cada región, cada lugar, la cultura es lo que vamos adoptando entre la sociedad en un espacio determinado. Entonces puede ser que es muy diferente la cultura de una ciudad y que nada más la divide a una calle. Entonces de izquierda a derecha, de colonias, es muy diferente. Propiamente aquí en Jalapa tenemos el ejemplo, aquí se respeta el caso de uno por uno en carros. No te vas muy lejos y ya no se respeta eso, es una cuestión cultural dentro de la propia ciudad. Y ni siquiera tiene que estar señalizado, ¿eh? O sea, puede ser así en algún que pase, no sé, algún choque y ahí se van organizando el uno por uno sin que esté señalizando porque ya es algo cultural, propio de aquí de Te Jalapa. vas a Veracruz y ahí hasta que te dejen pasar. A ver cuándo pasa, sí, ¿no? Sí, en Acayucan creo que hay una sola calle que es uno por uno. Una sola calle. ¿Y te imaginas el relajo que Algunos lo critican, que dicen que hace más lento, gente que viene de otros lugares dice que el uno por uno no sirve, pero pues bueno, ya aquí se adoptó esa cultura, exactamente. Yo siento aquí que el funciona. uno por uno sí sirve. Yo como soy de fuera, si no vivo aquí en la misma ciudad, pues siento que el uno por uno sí es más rápido. No que es de nada más dos carriles, un solo carril que va de un trayecto a otro. Es lentísimo. Por ejemplo, hoy venía para acá y se me atravesó un camión. Una mala maniobra y tuve que caminar unos cuantos minutos para poder venir acá. No, sí, es complicado. Pero pues eso, la cultura no solo son estas prácticas, sino también las formas de ver el mundo, las formas de, bueno, los valores que tenemos, las ideologías. Entonces, sí, regresando a tu pregunta, influye muchísimo, más que la cultura, echarle la culpa a la cultura, la sociedad. Influye la sociedad en la que nos desenvolvemos
y son las personas, ¿no? Las personas con las que vamos creciendo, son las Familiares, actitudes que vamos... También con los que vamos conviviendo, ¿no? En el Así día a día. es, que sí, de compañeros, principalmente la familia, ¿no? La familia, compañeros, amigos, vecinos, etcétera, ¿no? Si te También va pegando indirectamente todo. con los que vamos pasando entre las calles, ¿no? Así es, te puede contagiar un mal... Mal de ojo ahí. sí, un mal saludo o algo, alguien que te puedes decir grosería, ¿no? O sea, Leve. que te mande a volar por los cacahuates y pues ya te daña el día, ¿no? Entonces sí va influyendo mucho. pues mira, tenemos un ejemplo aquí, Pau y Eli. O sea, ¿Cómo se llevan, va? Yo Tampoco sé espero cómo que se no llevan. haya ahí Conflicto. no conflicto, sino ¿cómo se llama? Mucho contagio. Aquí depende mucho y acertadamente lo mencionó Dani, que es la parte familiar. Creo que los ejemplos que uno tenga desde edades tempranas, que es cuando uno adquiere cierta personalidad, pues mucho de ello va a depender de la familia. Si la familia te enseña todas estas malas prácticas, pues obviamente vas a crecer con eso y está demostrado. O sea, los niños, cuando somos niños, todo absorbemos. Si te enseñan lo bueno, vas a crecer siendo bueno. Y fíjate que muchas veces se enseña de manera inconsciente. Los niños aprenden imitando. Entonces no es de que te diga, ok, eso está bien, eso está mal, simplemente porque Lo que ven. Ajá, como una esponjita ahí. Ándale, absorbe todo. Y ese es el problema, por ejemplo, cuando conozco muchísimos casos, y dirías un caso muy gracioso, inocente, pero que tiene un impacto muy grande actualmente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que es que estamos en la casa, llega el cobrador de Azteca, de Electra, de Coppel, y Dile que no estoy. Ahí ya le sembraste testigos, sí, ya le los sembraste, testigos, ya le no. sembraste al niño esa Pues bueno, manía de Esa decir, manía de que decir no estoy. Ya déjate de los testigos, o sea, ya eso es, pero ya algo como lo que es una responsabilidad de un Adulto. cobrador, ¿no? O sea, ya es algo un poco más grave el mentir en ese aspecto, o sea, ya lo va haciendo que cualquier responsabilidad que él pueda tener la va a evadir Así es. a mentiras. ¿y ustedes creen que sientan culpa de eso? O sea, al final de cuentas nos estás diciendo que ellos se crían bajo ese entorno, ellos lo consideran normal, lo que están viendo. ¿Creen que a futuro puedan sentir a lo mejor un tipo de culpa por ese tipo de entorno que nos diga, vamos a cambiar aquí? Yo creo que no. Siento que no. Es que ya se vuelve parte de su personalidad, o sea, aunque después sepa a través de la educación y demás que en la escuela, pues que ese tipo de prácticas son incorrectas, pero pues es lo que... Se vuelve cotidiano. En su seno familiar es lo que aprendió, o sea, para él eso va a estar bien, porque ve que sus máximas figuras que vio desde muy pequeño, que son sus padres, pues también lo hacen, ¿no? Entonces, aunque le digan, él inconscientemente va a saber que está mal, pero pues ya es algo normal para él. Pues, a ver, Dani, a mí me interesa algo dentro del ámbito de derecho. No, qué mal que te interese eso. Un poquito del ámbito penal. A mí de lo poquito que sé me han explicado, por ejemplo, de este caso en defensa personal, ¿no? Cuando te sientes que estás Golpes. cuando te sientes que te están agrediendo y por cuestiones te defiendes y a lo mejor le haces daño a la otra persona de mayores a los que te podía provocar. Ahí que entra, o sea, ¿consideras que está bien el defenderse a sabiendas de que puedes dañar a la otra persona o te puede generar problemas de futuro? ¿O cómo lo ves ahí? Mira, te voy a responder con lo que recuerdo de mis clases de segundo semestre. No es en mi ámbito, no estoy muy especializado, tal vez algunas cosas. Soy consciente de que ahorita están cambiando algunas cosas referente a la legítima defensa. Los legisladores están trabajando en eso. Pero pues básicamente es eso, ¿no? Por ejemplo, estás en tu casa, entra un ladrón, te empieza a atacar, pero las leyes mencionan que en la legítima defensa tiene que ser como último recurso, o sea, ya tuviste que correr primero, que tratar de huir y todo, aunque estés en tu casa, y si estás acorralado, digamos que ya te acorraló, no sé, en un rincón, en el baño, en lo que sea, y ya no puedes escapar, ahí sí aplica la legítima defensa. Pero imagínate cómo llegar a saber todo eso, exactamente, ¿no? Y aparte, al momento de defenderte, no puedes sobrepasar La con lo que fuerza. tu atacante te O sea, si él está con un cuchillo, no le puedes dar con una pistola, porque no le puedes dar con un bate.
Cuchillo. De la muerte con cuchillo. Con una espátula Y si no se le puedes metió dar- desarmado, a golpes te tienes O sea, no puedes agarrar una silla. o sea, lo tienes que matar, O pero sea, a golpes. son casos, esta vez estoy exagerando un poco, No, sí, pero sí, pero básicamente es lo que trata de es- mencionar la legislación. Y es lo que dice, ¿no? O sea, es no. Tal vez no sea literal, pero esa interpretación, ¿no? Así es, y ese es el detalle, ¿no? Hasta qué punto también vulnera los derechos de, en este caso, el atacante, que pues... Como los que matan a sartenazos y demás. Oye, Como pero el él se enredado, metió, ¿no? se Ajá. metió sin nada, Sí. ¿por qué le dan con un sartén, no? Hubo un caso cuando estaba esto de Pokémon Go, que entraron unas chavas a la vecindad, bueno, al patio de un señor y el señor les lanzó un ladrillo porque pues no las veía, estaba de noche, ¿no? Pero porque estaban jugando Pokémon Go y estaban en estos gimnasios de juego y pues lo demandaron. Casualmente era su casa, ¿no? Iban por su medalla. O sea, pues referente a eso es todo un caos, un conflicto, un problema. Muchas veces siempre depende de los casos. O sea, ningún caso es similar. Siempre hay algo que varía, siempre hay alguna situación, algún acontecimiento, pues muy diferente en todos los casos. Entonces no hay una respuesta concreta para todo. Pero sí se ha tratado, sé que se ha tratado de trabajar al respecto, legislar al respecto, porque ha habido muchas personas que por defenderse, principalmente mujeres, en los últimos años muchísimas mujeres que han tratado de defenderse o se han defendido, pues han lastimado o hasta asesinado al agresor, ¿no? Y las que van a la cárcel Son ellas mismas. son ellas, cuando se estaban defendiendo. Después de ser agredidas, atacadas, se estaban defendiendo. Y pues por malas prácticas en los juicios o mal trabajo del Ministerio Público realmente, y por estas lagunas que hay en la ley, pues terminan yendo a la cárcel, ¿no? Entonces es un conflicto. Ahorita que hablaste de eso, se me hizo interesante, no sé qué ustedes opinan de los linchamientos aquí en México, que pues es una práctica común, sobre todo en ciertas regiones, ¿no? Te tengo un chisme de mi rancho, pero me lo guardo para el siguiente episodio. ¿Qué piensas? Porque considero que están justificando hacer justicia por mano propia y se agarran de que... Por la falta de justicia. Así es, mira. Pues que no hay que ir tan lejos, a lo mejor no hay que ir hasta su rancho, y aquí ha pasado, ¿no? En diversas colonias ¿Conoces populares, sí, ya varios donde los amarran, obviamente primero los golpean, ¿verdad? Porque primero va el correctivo y ya después pues los entregan, ¿no? Entonces, pues ¿qué será? La gente pues se cansa, ¿no? O sea, si ven que se los llevan y al rato como si nada, a las 48 horas sale por una supuesta no denuncia, pues la gente en algún momento se llega a cansar, ¿no? ¿Cuánto no cuesta hacerte de tus cosas para que alguien así de la nada venga y todavía te lastime? Pues considero que en ciertos aspectos no se justifica porque la ley lo dice, nadie puede hacer justicia Artículo 17 de la Constitución. por mano propia, pero pues bueno, ante esto hay gente que se lo salta un poco, ¿no? A ver, Charlie y Leo, ¿ustedes qué opinan respecto a ello? O sea, ¿creen que se deba justificar, aunque ya nos dijo nuestro aquí compañero licenciado que no? ¿O ustedes cómo interpretarían eso de los linchamientos? El linchamiento. Pues aquí, como nos dijo el invitado, Gabriel, pues en sí las personas pues se cansan de los malos tratos y pues dice las lagunas que hay en los ciertos derechos de, digamos, la defensa o qué hacen ante estas situaciones, pues ahí se va viendo cómo nosotros podemos no hacer algo bien que ante los actos de los demás está mal también. Dijera que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Así es. Y es que, perdón, depende también, pues, qué tan desmedida sea, Tan desmedida ¿no? O sea, no depende creo... de la escala que se hizo el acto. Ajá. El caso que fue viral hace 2-3 años, ¿no? Del que robó en la Ciudad de combi. México, en la combi, que lo desnudaron y todo. De eso. Nunca falta el que Entonces, quiere que lo desnuden, ¿va? ¿Quién sabe por qué? sus A lo mejor ese es por fetiches, algo ¿no? humillante, ¿no? Ajá. Porque es humillante, no sé, Ajá. pero sí, hay situaciones en las que pues tampoco debe ser uso excesivo de la fuerza, ¿no? Creo que sonará mal, pero pues basta con solo un poco, ¿no? No es que esté a favor de eso, pero pues sí entiendo el nivel de estrés con el que viven. En ese ejemplo de la ciudad que pone Dani, la Ciudad de México, el Estado de México, el constante estrés con el que viven,
Como ciudades va muy rápido la vida. Va muy rápido y todavía eso súmale que de repente alguien se suba a despojarte de tus pertenencias, todavía darte un susto, pues sí, ¿no? A cualquiera en esa situación, ¿no? Si tienes la oportunidad, sacas toda Tal la vez ira. es el mismo instinto de supervivencia el que los hace actuar de esa manera, ¿no? Se ciegan un poco también por la ira, porque pues da coraje, ¿no? A quienes nos han robado y demás, pues sabemos lo que se siente, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que puedo decir al respecto es que la Constitución es clara. Su artículo 17 menciona que nadie puede hacerse justicia por mano propia, que para eso están las instituciones judiciales, Los tribunales. los juzgados, etc. No me gustaría decir que está bien o está mal la justicia por propia mano, porque entiendo precisamente, como dices, Gabriel, esa parte, ¿por qué pasa? Humano, ¿no? Así es. Y la verdad es que ahorita en México la policía es muy ineficiente. El Ministerio Público no hace bien el trabajo. Cuando hace el trabajo la policía la hace de manera ilegal, lo que ocasiona que pasen esas situaciones donde liberan a los criminales. Y los juzgados o los tribunales no se dan abasto. Es muchísimo trabajo, son muchísimos delitos. El nivel de impunidad de México es cerca del 99%. De 100 delitos se castiga uno. Y también los que realizan denuncias, no recuerdo, pero de que está arriba del 50%, eso se lo aseguro. O sea, de cada 2 delitos, solo uno denuncia. O sea, el otro es como que pues ya me robó, ya pasó. Ya que, ¿no? Sí, en mi caso lo he visto concretamente. Piensan que no se hace nada. Así es, y la verdad es que es muy difícil que se logre llegar a algo porque no hay ese sistema de justicia tan fuerte, porque no se dan abasto, porque el Ministerio Público es un poco ineficiente, por un montón de razones. Entonces me gustaría que no se diera esta situación de Entonces, justicia. ¿consideras que esto de la impunidad aumenta el índice delictivo en México en todas las cuestiones? Estamos hablando de corrupción, abuso, secuestros, todo tipo de delitos. ¿Crees que le incrementa el nivel de impunidad que hay aquí? Sí, porque la gente sabe pues ¿Sabes que está mal? hay mucha probabilidad de que no hagan nada. O sea, lo hago el delito y no van a hacer nada. Mi abuela tiene una tienda y yo estaba la última vez que la asaltaron, que le robaron. Entraron, la apuntaron, sacaron el dinero y se fueron, ¿no? Yo estaba en la cocina y una clase en línea. El chiste es que llegó la policía, todo, y le dijeron, para denunciar hay que ir a Cayucan. De Jaltepec a Cayucan son unos 20 minutos nada más, o sea, no está muy lejos, pero ahí está la fiscalía, ahí está el Ministerio Regional, Público. ¿no? Sí, entonces tenía que ir de ahí hasta Cayucan a poner la denuncia. Para empezar, eso no dice la ley. El mismo policía ahí mismo podía levantar la denuncia, pero pues el No trabajo. Hay sabe. las ineficiencias que Así tú es. dices. Así es. Pero entonces, ¿qué hizo mi abuela? No, pues Ya no me han habla. asaltado como 20 veces y no han atrapado a ninguno. ¿Para qué voy a denunciar? Entonces, esa actitud, al contrario, en los delincuentes es lo que dicen. Pues se lo he hecho 20 veces y nunca me han Así agarrado. es, pues. entonces, es un factor muy importante. Pues bueno, está muy interesante la plática, pero ya para ir cerrando, me parecería, bueno, quisiera yo escuchar la opinión que tienen ustedes respecto a hacer algo. En este caso, vamos a tomar un ejemplo de lo que hizo Ani, que sabes que está mal, pero que sabes que no vas a ser castigado. ¿Alguno de ustedes lo haría? Vamos a dejarnos por cualquier tipo de motivo. Supongamos que ya es algo muy personal, que realmente necesiten hacerlo. El otro día estamos viendo un caso de una persona que tuvo que robar un medicamento por su esposa, y la persona que vendía ese medicamento, pues la verdad tenía un precio muy elevado, y la persona pues consideró robar el medicamento porque no tenía acceso a él y se lo dio a su esposa. O sea, ¿qué hubieran hecho ustedes en ese tipo de situaciones? ¿Ustedes sí actuarían de esa manera o no? Te iba a decir depende, pero si me das ese ejemplo en concreto, claro que sí. Claro que sí. O sea, hay que saber diferenciar. La moral no es algo fijo. Bueno, la moral no es algo fijo, siempre está en constante evolución. Si la sociedad está en constante evolución y la moral son las reglas o normas que establece la sociedad sobre la conducta, pues obviamente que también está en constante evolución. Y hoy puede estar bien y mañana puede estar Así mal. es, pero en diferentes situaciones, depende de la gravedad del asunto, depende de realmente la necesidad y a quién afectas. Sí, es que es justo eso, o sea, en el ejemplo que pones, ok, yo ya me beneficio, ya pude tener este medicamento, pero ahora
la otra persona, ¿no? Obviamente si es caro, Sí. a él también le costó caro, ¿no? O sea, ¿qué repercusión va a tener mi acto por intentar ayudar a una persona? A lo mejor perjudica gravemente al vendedor, ¿no? También esto depende de la opinión de las personas, ¿no? Digamos, está la opinión del que robó, el que hizo el medicamento y la persona enferma, ¿no? ¿Qué tal si la persona enferma no quiere ese medicamento? Porque, digamos, si es una enfermedad terminal o que, digamos, está en su lecho de muerte, pues va a decir, pues ya no, ¿verdad? Es un dicho ejemplo. Ese es otro conflicto muy, muy grave. Sí, igual como la de eutanasia, ¿no? Ese es otro, Sí. Otro rollo. Eso Pero no sí creo que depende pase mucho. muy pronto aquí ¿En tu caso, en Leo? México. Bueno, bueno, si yo estuviera en esa situación, pues, bueno, creo que sí, sí, yo también lo haría, porque en sí la vida de una persona vale más que algo que, no sé, nuestro moral y todo eso, porque en sí uno no soporta ver tanto dolor, ver a esa persona sufrir, ver a esa persona morir, sí, morir poco a poco y nosotros no hacer nada, pues, ¿qué podríamos hacer? Sí, no es lo mismo el robar un alimento o robar una medicina para ya sea nosotros mismos o una persona bajo nuestro cuidado, ¿no? Cuando no tenemos nada, o sea, robar es la última opción, de seguro ya se buscó todo, ya se trabajó, Lo ya se intentó, pidió pidió. dinero, ya vendió todo, no tiene nada y Ya se pidió colecta. la última opción es eso. No es lo mismo estar en esa situación y que sea la última opción, que intentaste todo, no A que pudiste, sea la primera. a que sea la primera, o que lo que estés robando sea una cartera o un termo. Ya Sí, va cambiando la sí, situación, ¿no? no me digas. Entonces sí hay que diferenciar Es eso. buscar hasta las opciones, las múltiples opciones hasta llegar hasta la última opción. Hasta llegar con el único camino que nos queda para hacerlo, porque Y es- sí. Ya no tenemos de otra. El único que sabe, pues es la persona. O sea, muchos juzgarán y dirán, no, es que esa no es opción. El que lo hizo sabe perfectamente que ya agotó todas las opciones, no lo pudo hacer a lo mejor de la manera correcta, moralmente correcta, trabajando, pidiendo demás. Solo él sabe de la desesperación que tuvo que llegar a sentir para, pues, realizar eso, ¿no? Y hay muchísimos casos así. Hay un caso, muchas noticias de ese nivel. Recuerdo una donde pues una señora robó un cono de huevo o alimento, entonces fue a su casa para darle de comer a sus hijos. La cámara pues lo notó y todo, llegó la policía a su casa, se dieron cuenta de la situación y el policía fue a la tienda, pagó lo que debía, compró más despensa para llevarla a la señora, ¿no? Son esos actos de bondad, Sí. empatía que tenemos. Empatía y como sociedad. todo eso. Bueno, por parte de la moralidad de cada uno. Agradezco Exactamente. mucho tu tiempo, Dani. Yo sé que muy ocupado. Igual el tuyo, que también que sea muy ocupado. Ya sabes, mi Alberto, cuando gustes. Ya saben que para cualquier cosa aquí estamos, licenciados en lengua inglesa. Cualquier trabajo de traducción que quieran que hagamos, de documentos, de los hacemos. Excelente, Uy, para la tengo un tesis. examen de inglés en media hora. así que- Si Para puedes la ayudar, tesis. Bueno, yo creo que con esto nos despedimos. Muchas gracias a nuestra audiencia. Hasta luego. Adiós. Nos vemos. Saludos.